Saludos mi gente, gracias por acompañarme. Hoy vamos a estudiar los dones del Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 13, en la versión Reina Valera 1960. Gloria al Señor por su palabra. Los dones del Espíritu son regalos extraordinarios, maravillas que pretenden convencer a los incrédulos. Se utilizan mayormente para dar a conocer el Evangelio a otras personas, llaman la atención de las personas, las atraen, porque son cosas que no se ven normalmente, son cosas que están fuera de la rutina, fuera de lo común, son unos regalos especiales, son maravillas, prodigios. Como observamos, los dones pues son dados a una persona para que actúe sobre otra. O sea que no son para que actúe sobre sí mismo. Puede actuar sobre otra persona o sobre un evento, pero no sobre su propio ser. Porque son para dar beneficio a otras personas y traerlos a salvación. Y cuando el mundo lo ve, al mundo le interesa, el mundo se acerca y empiezan a conocer del Evangelio, empiezan a conocer las buenas nuevas de salvación y entonces son la oportunidad y la puerta que se abre para que ellos acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Veamos entonces uno por uno los dones del Espíritu. Palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría se refiere a la aplicación práctica del conocimiento. Son cuando los datos que tú tienes no son simplemente están ahí en tu memoria flotando. Los puedes utilizar, los puedes procesar, los puedes llevar a la vida diaria. Los puedes llevar a una aplicación práctica para servir, para ayudar a otra persona. Es el conocimiento exacto. Cuando hablamos de conocimiento, se refiere al dominio de la doctrina, palabra de ciencia, conocimiento que te permite enseñar, que te permite llevar la doctrina a otras personas. Ese tipo de conocimiento es el que se refiere a palabra de ciencia. También te ayuda con el conocimiento de los misterios. Tú puedes hacer una interpretación de la palabra del Señor porque te ha sido dada esa revelación a través de este tipo de conocimiento de palabra de ciencia. Puedes entonces tener la habilidad de dar consejo y asesoría basado en este conocimiento práctico. Continuamos con el próximo, que es el milagro de la sanidad. Son los dones que permiten
que estas personas que acuden a ti como representante del reino para que busquen ser sanos, tú puedas impartir sanidad, no con tu propio poder, sino con el poder que nos da el Espíritu. Porque Jesús dijo que íbamos a poder hacer cosas como las que Él hizo y hasta más grandes, pero por supuesto no es por características propias, sino por estos dones que son recibidos a través del Espíritu Santo, quien mora en nosotros. Cuando llevamos una vida de madurez espiritual, podemos desarrollar no solamente los frutos del Espíritu, de los cuales ya hemos hablado, sino los dones del Espíritu nos son concedidos. Continuamos. Hacer milagros. Esto se refiere a hacer maravillas que están fuera de las normas de la naturaleza, fuera de lo que es lo común, que sobresalen porque no son cosas que cumplen con las reglas establecidas en la naturaleza. Por ejemplo, caminar sobre el agua como hizo Jesús. Nos dicen las reglas científicas que las personas no pueden caminar sobre el agua porque el agua no tiene suficiente densidad para sostener el peso de la persona. Sin embargo, Jesús logró caminar en el agua, y a este tipo de sucesos a lo que se refiere con hacer milagros. El siguiente don del Espíritu es el don de la profecía, y es un don que se refiere a la revelación del Espíritu sobre eventos futuros que van a suceder y que son revelados para llevar un mensaje de preparación, un mensaje de aprendizaje, un mensaje de salvación. La profecía se refiere al conocimiento de eventos futuros que son recibidos en una visión a través de la revelación espiritual para acercar a otras personas al reino. Continuamos. Discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es uno de los menos entendidos dones del espíritu. La gente a veces tiene miedo porque lo confunden con lo que es la religión espiritista, que no es de lo que se trata. El don del espíritu que se refiere al discernimiento de los espíritus es la capacidad sobrenatural para distinguir entre los espíritus de Dios y de los demonios, con el propósito de tomar parte de la guerra espiritual. Y este don comienza inicialmente como un don de tipo sensorial, antes de ser un don que sea también intelectual. Las personas empiezan a sentir cosas que no pueden explicar, pero con la madurez espiritual es que logran entenderlo, interpretarlo a través del Espíritu Santo. Y si no tenemos la madurez espiritual, podemos hacer mal uso de este don, o podemos asustarnos, no entenderlo y no cumplir con el propósito para el cual nos ha sido dado. Por eso cuando el Espíritu nos da estos dones, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo los utilizamos y orar para que el Señor nos indique cómo vamos a usarlos, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y le damos gracias por este don. Recordemos que este don de discernimiento de espíritus, a través de la Biblia vemos que los exorcismos, vemos que Jesús sacó demonios, los apóstoles también tuvieron este don, y se nos advierte en la Biblia que nosotros tenemos que probar los espíritus para saber si son espíritus demoníacos o si no lo son. ¿Por qué? Porque ningún espíritu demoníaco va a hablar a favor de la palabra de Dios. Siempre te va a tratar de desviar. Por eso tienes que hacerle preguntas de este tipo, para ver que él demuestre qué clase de espíritu es. Tienes que probarlo. Nunca un espíritu de Dios va a hablar en contra del Evangelio. Nunca va a hablar en contra de Jesús. Siempre va a sostener la palabra.
diversos géneros de lenguas. También es otro don que no es muy bien comprendido, porque diversos géneros de lenguas son lenguajes espirituales que la persona habla en el espíritu y no puede interpretarlo. La persona no sabe lo que está diciendo porque es un grado superior de comunicación espiritual. La persona no tiene la capacidad de entender lo que dice porque su espíritu está en una capacidad de comunicación que no va a la par con la capacidad humana. Puede hablar en lenguas, vimos eso en la Biblia, vimos la capacidad de hablar en lengua. Vemos que también el otro don del espíritu es la interpretación de lenguas, porque hay personas que tienen la capacidad de interpretar, traducir lo que otros hablan en lenguas. Quien lo habla no lo comprende, no sabe el significado, pero el que tiene el don de la interpretación de lenguas puede explicarlo para el beneficio de los que escuchan. Palabra de Dios, aleluya. Continuando con los dones del Espíritu, estos dones nos son concedidos para la gloria de Dios, para que se utilicen para glorificar al Señor, para traer a otros al Evangelio, para que haya más creyentes, para que las personas vean el poder de Dios manifestado a través de estos dones. Y todos tienen igual rango. Ninguno es más importante que otro. O sea que porque una persona tenga uno y otra persona tenga otro, no significa que esta persona tiene un mayor rango dentro del reino que la otra. No, todos los dones tienen el mismo rango y todos son necesarios para poder manifestar el reino de Dios entre los hombres. Deben ser utilizados correctamente y no para crear contiendas que puedan separar a la iglesia. Se manifiestan para la gloria de Dios. No debe haber discusión sobre estos dones. Vemos en la lectura que hicimos de que somos un solo cuerpo, somos una iglesia y todos bajo el mismo espíritu. No nos son dados los dones para crear divisiones en la iglesia, por el contrario, nos son dados para la unidad de la iglesia, la unidad bajo el espíritu, porque somos un solo cuerpo. Y por último, se nos recalca que no importa el don que tengamos, de nada vale si no tenemos amor. Sabemos que el amor cubre multiplicidad de pecados. El amor es superior, es la esencia misma de Dios. Y la Biblia nos dice que no importa que hablemos lenguas si no tenemos amor. O sea que los dones no son dados para que en amor los utilicemos para el crecimiento del reino, para servir a los demás, para mantener la unidad del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Son instrumentos, son bendiciones que nos son dadas cuando nosotros hemos crecido y madurado espiritualmente. Espero que este tema les haya resultado de interés, que hayan podido entender un poco más sobre cuáles son los dones del Espíritu. Más adelante estudiaremos otros dones de los cuales nos habla Romanos en su capítulo 12. Los voy a esperar. No se me desaparezcan. El Señor sea con ustedes. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.